Bueno, gracias, presidenta, consejera, señorías. Bien, voy a intentar levantar un poco el tono. Por favor, si es posible, si pueden desalojar y... Vale, muchas gracias. Bien. Gracias, presidenta. En casos excepcionales, la estricta aplicación de las leyes puede producir resultados injustos. El indulto es un mecanismo que permite dar solución a tales supuestos. Puede discutirse qué poder del Estado debe ser competente para su otorgamiento y a través de qué procedimiento, pero lo que no es susceptible de discusión es su carácter excepcional y su finalidad correctora de tales resultados. Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la Judicatura un mensaje inequívoco de desprecio, al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional. 200 jueces firmaron estas declaraciones que acabo de decir en un manifiesto titulado «El indulto como fraude en defensa de la independencia judicial y de la dignidad». Lamentablemente han sido muchos los casos de indultos parciales o totales que se han sucedido en nuestra democracia, muchos de esos sin sentido y, por supuesto, no entendidos por la sociedad porque no había justificación alguna. Ese es el debate público que hay en la sociedad española, la creencia de que el indulto se ha convertido en un mecanismo de abuso por parte de los distintos gobiernos. Y sí, digo distintos gobiernos. Esta figura, existente en otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Reino Unido e incluso Estados Unidos o Canadá, ha sido usurpada en su uso en nuestro país. Así lo entendemos desde el Partido Socialista, reconociéndolo públicamente, asumiéndolo y proponiendo su reforma. Desde el inicio de la democracia han sido indultados más de 17.600 ciudadanos en nuestro país. Los delitos más perdonados por número son los delitos de tráfico de drogas, robos y delitos menores, seguidos de los cometidos contra la Administración pública. Sin embargo, porcentualmente, los indultos por delitos contra la Administración pública, que son los que castigan la corrupción, representan un porcentaje más elevado. Son precisamente estos perdones a empresarios, a políticos, a banqueros o altos cargos en general los que crean un mayor rechazo entre la sociedad. Desde el año 2000, año en el que comienzan a publicarse estadísticas sobre la concesión de los indultos, son más de 200 los políticos que han sido exonerados por los distintos gobiernos de las penas impuestas por la justicia, principalmente derivadas de malversación, cohecho o prevaricación. La corrupción percibida se refiere, sobre todo, a una forma de hacer política basada en la constante intromisión de los intereses particulares en la toma de decisiones políticas con efectos muy perversos para el bienestar colectivo. El 77% de la población española cree que la corrupción es parte de la cultura de la negociación de los negocios en nuestro país. La lucha contra la corrupción, por tanto, debe ser una prioridad, porque los españoles y las españolas así lo sienten. Desde el PSOE tenemos un compromiso claro y firme y numerosas propuestas con esta clara dirección. Tolerancia cero frente a la corrupción. Es por eso que traemos esta iniciativa, que lejos de parecer interesada, intentando responder a la necesidad de actualizar nuestro ordenamiento jurídico al siglo XXI, a las demandas ciudadanas y la garantía del buen uso de, en este caso, el derecho de gracia, entendiendo desde el PSOE, como también lo entiende así la Judicatura española, que es una figura necesaria. Traemos, por tanto, la propuesta de reforma de ley de 18 de junio de 1870 de reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Ley que está ahí desde 1870 y que, aplicada tal y como está, ahora está dañando el sistema. Más concretamente, la confianza de la ciudadanía en el sistema. Y si tenemos déficit de algo en estos tiempos, precisamente es de confianza en el sistema. Desde el Partido Socialista creemos que tenemos que afinar esta pequeña norma para que el sistema en su conjunto chirríe menos de lo que actualmente lo hace. Espero, señorías, que no crean que mi partido trae aquí un debate al uso, un debate temporáneo, un debate interesado. Ni mucho menos, señorías, ni mucho menos. Lo traemos con mucha altura de miras y mucha responsabilidad. Es un debate necesario. Entra dentro de esas reformas imprescindibles para nuestro país.
imprescindibles para modular, para reformar las normas y las formas del sistema político español. Podría entrar dentro de tantos y tantos cambios que debemos hacer, y no digo tenemos, digo debemos hacer y que espero que se hagan. Así también lo están esperando millones de ciudadanos y ciudadanas que esperan un cambio que deseamos desde mi grupo parlamentario comience la semana próxima. Hay motivos para ello, señorías, hay muchos motivos. Así pues, proponemos en esta iniciativa la modificación para que jamás se proceda a la concesión de un indulto total o parcial cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público o prevaliéndose del mismo con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, o lo que es lo mismo, que no se pueda indultar a un corrupto. Les digo una cosa, señorías, me da lo mismo lo que digan en esta tribuna si lo que pretenden es entrar en una batalla del y tú más. Lo digo con toda la sinceridad y el respeto del mundo. Y digo batalla, porque entraríamos en eso. Espero que no, y creo que no, que no será una batalla, sino que será un debate. Que efectivamente sea un debate sobre lo que se ha hecho mal respecto a la figura de Gracia, respecto a la necesidad de rectificar y cambiar su ejercicio. Que sea un debate útil y rico sobre las reformas necesarias para no solo actualizar nuestro ordenamiento, sino también para acercarnos a las demandas ciudadanas y recuperar su confianza hacia las instituciones, hacia los poderes del Estado. Desde el PSOE venimos sin complejos a decir que a partir de ahora, desde ya, se prive al Gobierno, sea del color que sea, de conceder indultos a corruptos, sean del partido que sean. No hay término medio. O estás con la corrupción o estás contra ella. Los socialistas tenemos muy claro dónde estamos, y estamos con la sociedad española, sociedad que nos está reclamando a gritos que hagamos algo para que no pierdan definitiva y totalmente la esperanza en el sistema, que vean y sientan que en este país todos somos iguales y que quien la hace, la paga, que los políticos no somos una clase especial inmune a la justicia. Para esto, señorías, y hago una pequeña nota, también habría que reformar cuestiones tan importantes que hemos debatido en esta Cámara, como, por ejemplo, la eliminación de los aforamientos. Cada vez que se destapa una trama de corrupción, hay miles de españoles que sienten que se hace justicia. Ese día, miles de españoles y españolas recuperan, aunque sea un poquito, la confianza en el sistema. Demostrémosles que estamos con ellos, que somos los mismos, que nos medimos por el mismo rasero y que somos impasibles e intolerantes frente a la corrupción. Quiero destacar la otra intención de esta iniciativa, que es la justificación, la motivación del propio indulto. La justificación que se hace del ejercicio de esta figura en todas las opciones posibles recogidas en la ley, es decir, esa motivación del indulto que se concede. Pensamos que hay que establecer una cierta supervisión de la actuación del Gobierno en esta materia. Por ejemplo, todos nos acordamos del indulto que se concedió al kamikaze de Alcira, un vergonzante indulto. Con esto no queremos decir que la concesión del indulto esté sujeta a autorización judicial, solamente queremos que se cumpla la ley del indulto. El propio artículo 11 de la ley así lo dice. Para la concesión del indulto deben existir una serie de razones que la propia ley recoge, razones sine qua non, y sin embargo no está previsto que nadie vele o supervise la existencia de esas razones constitutivas del indulto. Por eso entendemos que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado el decreto de concesión de indulto, donde se recoja de forma motivada la existencia de algunas de esas razones, para evitar que en ese ámbito de discrecionalidad que tiene la Administración y que, por tanto, ejerce el Gobierno y que no discutimos, se convierta en arbitrariedad, porque una cosa es la discrecionalidad y otra la arbitrariedad. Ese decreto debería mencionar siempre de manera expresa el delito cometido, el grado de ejecución de la pena alcanzada, el título de la imputación, la pena principal en que recaiga la gracia, el origen de la solicitud del indulto, es decir, saber quién lo pide, y, por último, claramente los motivos que puedan justificar ese indulto. No vamos en contra, señorías, del espíritu de la figura del indulto, que es una medida graciosa y lo sabemos. Vamos a favor de dos cuestiones muy concretas: el cumplimiento estricto de la propia ley
pero también la mejora de la ley. ¿Quién debe velar por la aplicación estricta de una ley? Pues aquellos a quienes nuestra Constitución otorga tal condición, los propios jueces. Por ello entendemos necesario que el magistrado o tribunal que dictó la sentencia considere que existen las razones ciertas de justicia, equidad o utilidad pública. Queremos que el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las leyes vele también por el cumplimiento de esta ley, si no, nos encontraríamos ante una ley que queda fuera del control judicial, una ley que, otorgando un poder al Gobierno, permite que sea el propio Gobierno el que decide si la cumple o no. Y esto no tiene cabida en un Estado de Derecho como el nuestro. Señorías, tenemos una gran oportunidad, otra más, para decir bien alto a aquellos que no creen en el sistema que el sistema funciona, que todavía tiene la agilidad necesaria para adaptarse a las necesidades y demandas de la gente, que no hace falta insultar para avanzar, que no hace falta derribar, asaltar, ni rodear nada para mejorar, que solo hay que escuchar mucho para legislar bien, y que cuando la gran mayoría de la sociedad dice algo y dice que algo va mal, es que quizá vaya mal. Voy concluyendo. Tenemos la necesidad de modificar esta antigua ley del indulto. Pretendemos mostrar a la sociedad que de verdad estamos luchando contra la corrupción que sigue generalizándose de manera peligrosísima y vergonzante en nuestro país. Estamos diciendo que gobierne quien gobierne, ya no puedan concederse indultos de gracia a condenados por corrupción. Ya no habrá arbitrariedad en la concesión de indultos, habrá una motivación justificada. En esta iniciativa, que ya está registrada por parte del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de Diputados, una proposición de ley de reforma de esta ley de indulto, recoge algunas de las cuestiones que el Grupo Parlamentario Popular plantea en la enmienda. Por tanto, entendemos que es positivo incorporar a las dos esencias básicas de la iniciativa, que es que no se pueda indultar a personas por delitos de corrupción y que haya una necesidad de motivación y justificación en el decreto, que se incorporen los dos motivos, añadiéndole alguno más que, como digo, plantea el Grupo Parlamentario Popular, que sería el que tampoco se pueda indultar por delitos sexuales a personas condenadas por maltrato, añadiendo también por delitos de terrorismo, es decir, personas condenadas por causas de terrorismo, y que esto sea una cuestión de ya, es decir, que ya el Gobierno, sea cual sea el Gobierno que finalmente en este proceso apasionante que estamos inmersos, no proceda a aplicar ningún tipo de indulto, aunque la ley todavía no se haya modificado. Voy a pasar la transacción que tienen los grupos políticos a la mesa. Y para concluir, señorías, no dejemos pasar más tiempo, comprometámonos con la limpieza democrática, con la regeneración. No hace falta esperar a mañana para evitar que el egoísmo y la pillería de algunos sigan manchando la imagen de la política. Señorías, desde el Partido Socialista creemos en la construcción de un espacio común de cambio donde esa limpieza, esa tolerancia cero a la corrupción sea una realidad inmediata. Un escenario donde puedan confluir propuestas asumibles por todas las fuerzas políticas, sobre todo aquellas que queremos representar un cambio. Y ese cambio, concluyo, señora vicepresidenta, en ese cambio y en ese escenario estará el Partido Socialista con la mano tendida. Muchas gracias. Gracias.